sabrás que comienza a trabajar ya fuertemente en relación con lo que se constituye como el Instituto Nacional de Formación Docente, o INFOD, ¿no? Que va a marcar un camino, una huella bastante importante en lo que es la alfabetización inicial en Argentina, porque ya también esta temática se va a considerar como política de Estado, ¿no? El Estado va a comenzar a invertir fuertemente en capacitación, en apoyatura a partir de material bibliográfico, en investigaciones que se van a hacer, de los modos en que se trabajan, tanto en el nivel inicial como en el primario. Van a instalar también contactos muy permanentes y sostenidos con las provincias, ¿no? Desde Nación. Entonces, esto se puede decir que también marcó un camino en los modos de alfabetizar en Argentina. Ahora, hubiese sido lindo que estén más, ojalá se sumen en algún momento de la mañana, y si no lo hacen, es una lástima, porque estaba bueno consultarles ahora si de qué manera trabajan en sus provincias, porque bueno, son de distintas provincias y no conozco la realidad de cada una en particular. A veces por los diseños curriculares que se publican en la web uno puede llegar a saber qué pasa, pero en el caso puntual de, por ejemplo, de Santiago del Estero, he estado trabajando fuertemente con el enfoque equilibrado, con esta propuesta, ¿no? De los textos prototípicos, que también se llama enfoque integrado, ¿no? En algunos lugares la denominan así. ¿Esto por qué? Porque me he sorprendido fuertemente. He estado leyendo esta semana una tesis doctoral que me pasaron de la Universidad de La Plata, que aborda los modos de trabajo en alfabetización inicial, un trabajo de campo, y hace una crítica al modo de trabajo que tiene la provincia de Buenos Aires, que no solamente yo pensé que era la situación de Cava, pero también es provincia de Buenos Aires, en relación con el trabajo con lo que se conoce como enfoque psicogenético, ¿no? O también que se desarrolla ya en primaria y en secundaria bajo el nombre de prácticas del lenguaje. Y hay una crítica fuerte porque son modos, bueno, está bien, la alternativa de la forma tradicional de enseñanza, muy encorsetada y con pocos modos de tomar en cuenta, ¿no? La situación de los niños, ¿no? Con los nuevos contextos y demás, y también formas que muy mecanicistas, muy fijas, podemos decir, poco apropiadas a los nuevos contextos y a los nuevos sujetos del aprendizaje, dio lugar a que surgieran estas propuestas, ¿no? Como el enfoque psicogenético, post dictadura, ¿no? Después que termina la dictadura comienzan a buscarse modos de trabajo mucho más renovadores, y esto se afianza con la ley federal. Obviamente que es un camino muy criticado últimamente, principalmente por las personas que están por el lado de la llamada conciencia fonológica, que ya vimos anteriormente, ¿no? Y ustedes han tenido un documento, ¿no? Cortito de 6 páginas, ¿no? Que yo les desarrollé en la clase anterior, explicándoles todo el trasfondo de la cuestión. Y ahí, por ejemplo, tenemos una situación alternativa a ese trabajo. Como les decía, que yo pensé que estaba solamente, porque sí sabía fehacientemente que en Cava trabajaban así, pero ahora me entero que también es provincia de Buenos Aires, que llevó los modos de trabajo de Cava a través de capacitaciones, y se unificó esta modalidad de trabajo.
que por supuesto ha dado resultados, ¿no? O se le adjudica, ¿no? Que ha derivado en que hay chicos que han llegado hasta tercer grado sin saber leer y escribir. Entonces, estas propuestas están puestas en jaque y por eso surge el enfoque equilibrado también, ¿no? Que si bien no es tan, está bien María Celeste, buenos días, no es tan, digamos, una propuesta parecida a la de conciencia fonológica, pero de alguna manera tiende a explicitar los modos de trabajo, ¿no? Por supuesto que con algunas cuestiones que se tienen que advertir como poco apropiadas, como por ejemplo, lo poco apropiado sería el trabajo con literatura infantil de tipo clásico, ¿no? Y bueno, y ahí está la mirada del docente que va a advertir que sea algo que resulte significativo para el niño a la hora de acercarle esta modalidad de trabajo, ¿no? Porque, como les decía, partimos de textos prototípicos o de uso social, principalmente texto literario, es decir, un tipo de texto que se va a considerar adecuado para el niño porque va a tender a explotar la imaginación, a buscar lo lúdico también, ¿no? A ver, de acercar mundos de ficción que sean entretenidos, ¿no? Entonces se busca por ese lado el texto literario. También, por supuesto, cuando hablamos de textos de uso social, podemos pensar en alguna receta sencilla de cocina, ¿no? Como puede ser una ensalada de frutas, por ejemplo. O, por supuesto, que cuando hablamos de texto literario no solo nos referimos a cuentos, sino también a poesía, o que se hacen canciones en muchos casos. En Argentina tenemos la larga trayectoria de María Elena Walsh, que ha marcado generaciones y que sigue vigente a pesar de los años, y que cualquier nueva generación la toma, ¿no? Los niños de las nuevas generaciones las toman, pese a que, bueno, ahora ya las encontramos en YouTube y demás, pero se trabaja desde ahí, desde la cultura letrada, que a mí no me parece mal, porque es también una forma de ir preparando, ¿no? en algo que no tiene por qué cuestionarse, pero sí, tal vez dicen, son modos que no están muy cerca de lo que son los niños de determinados sectores, que por ahí pueden quedar ante el desconocimiento. Por supuesto que ahí está también la experticia del docente de acercarles el vocabulario desconocido. Hablábamos de la necesidad de ampliar el vocabulario. Bueno, ahí estamos también con una excelente posibilidad de ampliar el vocabulario, acercándoles estos textos literarios, ¿no? Adecuados al nivel, porque serían exclusivamente literatura infantil. Entonces, desde allí se estaría trabajando con un material que es adecuado al niño. Por supuesto que también por ahí una ensalada de frutas, como les decía, también es un texto prototípico. En otros lugares otro tipo de receta, por poner un ejemplo de receta, también puede ser una publicidad, una propaganda, un texto de tipo social que tenga un uso del lenguaje no tan breve o tal vez poco significativo, sino que haya algún anclaje con la realidad del niño, con lo contextual y demás. Entonces, ahí vamos a tener una posibilidad muy interesante de trabajo, con lo que acerca este enfoque equilibrado. Como les decía, surge a partir de Berta Braslavsky, y andando el tiempo, cuando ya ella deja de existir, hay quienes desde el Instituto Nacional de Formación Docente toman sus investigaciones y publicaciones y generan una modalidad que se publica en un libro que se llama Todos Pueden Aprender, que está destinado a primaria, pero que no obstante, cuando se hizo el postítulo para docentes de nivel, docentes que están en actividad, no se tomó solo el nivel primario, sino también el nivel inicial. Entonces,
ellos consideran adecuado, por eso también se convoca, casi siempre se estuvo convocando cuando existió esta línea de capacitación, esta línea de trabajo, cada vez que venían por lo menos aquí en Santiago, cada vez que asistían ellos aquí a la provincia, a la jurisdicción, convocaban a docentes tanto de inicial como de primaria y a supervisores. Eso fue, bueno, todo el tiempo desde el 2010 en adelante, ¿no? Hasta el 2015. Esto duró, el postítulo duró hasta el 17. Y ahí, saben, viene otra gestión de gobierno nacional y aparece la propuesta de la conciencia fonológica con más fuerza y ahora también desde el ministerio, ¿no? Porque sabemos que, bueno, hay otro signo de gobierno y no se mantienen a veces las propuestas, pero las jurisdicciones pueden ir trabajando de acuerdo con lo que elijan, ¿no? Bueno, aquí en Santiago se sigue capacitando cuando se convoca desde el ministerio, en las pocas ocasiones en que se convoca se sigue capacitando desde esta propuesta que a mí no me parece inadecuada, simplemente que tampoco el docente se puede quedar exclusivamente con esta modalidad porque hay muchas otras maneras de trabajar, ¿no? Que pueden ser integradas también, ¿no? Y tomadas en cuenta, y por eso en la propuesta me gustaría que ustedes hagan un trabajo de integración, ¿no? También de la conciencia fonológica, de las propuestas que hace la conciencia fonológica, de la explicitación del trabajo con el niño, de tener un norte, una orientación, ¿no? Que es la crítica que se le hace a la psicogénesis, ¿no? Esto de suspender, de dejar que el chico aprenda solo, que los niños y las niñas planteen sus hipótesis personales, ¿no? ante la lengua escrita, y a partir de allí vayan construyendo, ¿no? Y sin la intervención del docente, se diluye la intervención del docente, no hay un trabajo con un acompañamiento fuerte, porque al hablar de Berta Branaski hablamos de una línea vygotskiana, y la línea vygotskiana sostiene, bueno, el acompañamiento del docente, el rol destacado del docente en el aula, ¿no? Marcando camino, lo que nos hace la psicogénesis, que busca la inmersión del niño en un contexto, con un ambiente alfabetizador, proponiéndoles, bueno, formas de acceso a textos, la exploración en la biblioteca o en la sala de textos, pero y también en el aula. Esto no solo va a ser en inicial, sino que se va a trasladar al aula de primaria. Entonces no hay un trabajo explícito, organizado, enmarcado en una planificación en donde el docente propone, ¿no? Y sostiene el trabajo. Entonces, al darle una libertad excesiva al trabajo del estudiante, esperando que con la inmersión en la lengua escrita y con el desarrollo de sus hipótesis cognitivas personales, ¿no? Y la superación de estas hipótesis para ir construyendo la lengua escrita hasta llegar al principio alfabético, de esa manera se hace lento, y ya con la sociedad actual, con muchos distractores, ¿no? Fuera de la sala y del aula, esto lleva a que la alfabetización no se concrete y se llegue hasta un tercer grado, con suerte, ¿no? En donde se completa la adquisición de la lengua escrita. Entonces, eso demora muchísimo el trabajo con textos, el trabajo con una necesidad de ir, vamos a decir, sosteniendo, ¿no? De a poco, eso que después viene la conciencia fonológica y dice, esto no va más. Es decir, en la tesis que he ido leyendo, las personas decían, eso es un desastre, y realmente terminan surgiendo estas voces, ¿no? Que buscan tirar por tierra todo lo que venía trabajando esta propuesta, ¿no? La psicogenética. Así que por eso yo no he tomado la propuesta psicogenética, porque me parece que con el tiempo acotado no da para que nos detengamos a ver de qué se trata.
Ustedes pueden explorar, van a encontrar materiales donde se explica. Igual yo tengo un material que podría ver de subirles, un material que preparó la Universidad Pedagógica Nacional, UNIPE, bastante interesante, y también, bueno, una institución formadora en postítulos y en maestrías especializadas en lectura y escritura, y por supuesto en alfabetización inicial, y por eso me parece que es un buen norte para tomar, ¿no? Entonces, la inmersión en la cultura letrada, que es lo que proponía la psicogénesis, versus las propuestas de modos tradicionales de enseñanza que buscan la explicitación entre ambos, entre ambos extremos está el enfoque equilibrado, ¿no? Que es decir, tomar lo más significativo de la propuesta psicogenética, que es valorar la capacidad del alumno, las posibilidades cognitivas, ¿no? Tomando en cuenta la psicogénesis piagetiana. Entonces, tomar en cuenta ese aspecto. Me están golpeando la puerta ya. Bueno. Disculpen, estaban golpeando la puerta. Bien, como les decía, entre ambos va a haber una búsqueda de equilibrio. Entonces ahí viene la propuesta del enfoque equilibrado. Entonces tenemos esos dos polos y la combinación de modos de intervención docente, ¿no? Tomando en cuenta qué es lo que tiene el niño, qué es lo que trae, no anulándolo, no dejándolo en una actitud pasiva, esperando que se le brinde todo. Bueno, ahí estaríamos tomando en cuenta lo más positivo que tiene el enfoque psicogenético, que es esto de lo que se denominó paidocentrismo, ¿no? El centro en el niño, tomar en cuenta el niño como un constructor, ¿no? Desde su capacidad cognitiva. Eso es muy positivo, pero también debemos tomar en cuenta lo explicitado, ¿no? Aquello de proponer un trabajo acompañado por el docente, es decir, por eso el equilibrio niño, ¿no? Niño, niña, estudiante y el docente, la docente, es decir, hacer un equilibrio entre el compromiso de ambos y, por supuesto, a más corta edad, siendo más pequeños los niños, el acompañamiento tutorial del docente va a ser mucho más presente, mucho más fuerte, ¿no? Hasta que vaya logrando autonomía de a poco, ¿no? Entonces, por eso es necesario también, por otro lado, ¿no? Tener en cuenta que si bien se puede tener un dispositivo para alfabetizar, en este caso estamos hablando de una propuesta denominada de textos prototípicos bajo el sostenimiento de un enfoque equilibrado, ¿no? Equilibrio entre varias cuestiones, ¿no? Por un lado lo que acabo de señalar, y también por supuesto lo planificado y también lo incidental, como ya les dije en la primera clase, también estoy retomando lo que di allí. Y por otro lado también tomar en cuenta que estos dispositivos no son dispositivos, ¿no? Los métodos o las propuestas, las modalidades de trabajo, el modo de alfabetizar, el enfoque, no es solo eso, ¿no? Sino que también hay que tomar en cuenta la realidad de la población que se tiene en la sala, ¿no? Que es y lo que sucede con estas personas, con estas personitas. Es decir, lo que se denomina el cotidiano escolar. ¿Qué es el cotidiano escolar? Aquello que habitamos, aquello que tenemos que incursionar en él, ¿no? Entonces, ese cotidiano escolar requiere una actuación acorde a cómo se muestra, acorde a cómo es esa realidad que tenemos, ¿no? en las salas, en las aulas. Por lo tanto, bueno, este enfoque equilibrado va a ser significativo desde ese punto de vista.
¿Cómo opera? Para primaria está todo muy, muy bien detallado en lo que se llama este libro, Todos Pueden Aprender, que lo hicieron como un trabajo pedido desde organismos internacionales, porque no solo se llevó a cabo en Argentina, ¿no? Por Sara Melgar y Marta Samero, sino que también fue un trabajo que se llevó a países de Centroamérica. Entonces es un material interesante, está en la web, se llama Todos Pueden Aprender. Por supuesto que ustedes dirán, es para primaria, sí, es para primer grado, pero se pueden tomar elementos de esa propuesta que puedan llevarse a la sala. Por ejemplo, ¿qué se toma en cuenta? Determinados momentos. Un momento que va a ser el momento de trabajo con lo global, luego el momento de trabajo con lo analítico, hasta llegar a lo sintético. ¿Qué nos está resonando ahí? Los métodos tradicionales de enseñanza de la lectura y escritura, ¿no? Que marcaron décadas en Argentina. Bueno, no se descarta nada, se toma en cuenta todos estos aspectos. Entonces se parte desde un texto generalmente literario, como les decía, un texto que va a ser brindado a los niños en una primera instancia, y ese momento de trabajo con el texto, de acercamiento del texto por parte del docente, no va a ser solo dado a partir de la lectura en voz alta, sino también que puede ser llevado en forma de canción, ¿no? A través de un video, a través de una grabación, a través de lo audiovisual, o si no, bueno, en los contextos en donde no se cuentan con los elementos, la voz del docente, pero no solo lo leído, sino también lo dicho, ¿no? Además, para que se note que eso no es solo un escrito que está allí, sino que también es parte de la oralidad, es decir, tiene una relación muy cercana con la oralidad, simplemente que se ha volcado en el escrito. Si es una receta de cocina, el niño va a ver que ese material está en un soporte que es escrito y que me sirve para un trabajo en sí, que es elaborar un producto. Bueno, si parte del texto de uso social, entonces, le acerco, y si es una receta de cocina, bueno, se tiene que hacer el trabajo, ¿no? Pensar en qué materiales se van a buscar, se van a necesitar, se tienen que llevar, ¿no? Para X día, para tal día, se va a fijar el día en que se va a trabajar con esta receta, con la elaboración de este producto. Y después también, si es una poesía o es una canción o es un cuento, buenos días, si es un cuento tiene que ser graficado, tiene que ser presentado en una lámina, ¿no? Mostrado mientras se lo narra, ¿no? En un rotafolio, en algo que pueda ser visible, con imágenes bien presentadas, ¿no? En el sentido que tengan colores, que sean visibles por todos, ¿no? Bueno, ustedes que son hábiles en eso. Si es una canción, por supuesto que por ahí tal vez no requiera de esto, pero sí va a requerir el movimiento que tiene, que Ana Borzone lo destacaba, ¿no? Esto de moverse, de poner en funcionamiento, de hacer palmas, de bailar. Bueno, esto que es lo lúdico, ¿no? El disfrute del texto tiene que estar. Esa es la primera instancia global en donde se presenta el texto, se conversa también, hay una conversación de trabajo. Esta propuesta entonces tiene también algo muy explicitado que son los momentos en que se va a trabajar. Yo he llevado a las estudiantes, alumnas mías de inicial, a que hagan propuestas muy específicas para la sala, con los tiempos bien indicados, ¿no? Los tiempos de trabajo, qué días, qué tiempos, eso ya el docente lo va viendo en función del trabajo y de la realidad de los niños, es decir, qué tiempo tengo también en el horario que se disponga, ¿no? Cómo voy acomodando esos momentos en que voy a trabajar. Lo ideal es que sea un trabajo sostenido, y que si el tiempo es muy acotado, no es algo que está en contra de lo que queremos hacer. ¿Por qué?
porque el tiempo de trabajo es muy intenso. No es extenso, sino intenso. La propuesta busca que haya intensidad en el trabajo, es decir, que lo que se vaya a hacer que sea fuertemente significativo y acotado a lo que se va a trabajar. Bueno, en un principio es disfrutar de un texto escrito, ¿sí? Que se presenta por distintos canales, ¿no? Que se acompaña con imágenes o que se acompaña también con un video o que se acompaña con una indicación sobre lo que se va a elaborar o la docente ya tal vez pueda llevar, ¿no? Bueno, en ensalada de fruta que hay una manzana, que hay una banana. Entonces, si voy leyendo lo que está en la receta, entonces voy visualizando y al mismo tiempo observando una frutera, lo que tengo. Entonces, es un trabajo que se sostiene también en lo concreto de la realidad, ¿no? Porque muchas veces pareciera que el escrito es algo alejado, algo que no está en lo que nos rodea. Entonces ahí les estoy mostrando eso, ¿no? La realidad de la lengua escrita que está fuertemente ligada a las prácticas de vida, al uso social. Por eso es que en ese punto la conversación de trabajo va a ser fundamental también, ¿no? Articular la oralidad a través de la conversación de trabajo. Entonces, ese es el momento global en donde se trabaja y se trata también de sostener desde la memoria el texto, ¿no? Vamos a decir, aprenderlo, reproducirlo en otro momento, ¿no? Recordar palabras. Entonces, de esa manera es el comienzo, ese es un momento, ¿no? Entonces, si podemos dividir la propuesta en tres partes. Ese es un momento muy acotado, que es el momento en que trabajo lo global. Luego se va a lo analítico, que es el trabajo con las unidades que están dentro del texto. Podemos tomar las palabras significativas, las palabras claves, las palabras que los niños pueden ir diciéndonos, ¿no? Porque van a operar como detectives, ¿no? También ahí hay una faceta lúdica que es explorar el texto, recordarlo y decir qué palabras suenan más, están más presentes, se han dicho, y ahí podemos combinar con lo que propone Bolsone de Manrique, que con la propuesta DALE, que es trabajar con las palabras, ¿no? Entonces, fonetizarlas, ¿no? Extendiendo los sonidos y demás. Ahí se hace escritura de palabras, ¿no? Y por supuesto que se grafica y se ve cómo se están combinando los elementos, ¿no? Estos elementos que ya se van a ir identificando, que son los elementos, las unidades menores, ¿no? Que todavía no se llega a ellas, pero ya van a ir advirtiendo que las palabras están acotadas, que tienen una extensión, que no son interminables, ¿no? Desde ya estamos trabajando con la conciencia léxica de reconocer palabras. Esa faceta ya, si bien sigue siendo global, pero ya tiende a lo analítico, ¿sí? Entonces es buscar estas unidades que están dentro del texto, reconocerlas, escribirlas por separado, principalmente los sustantivos, que son las palabras que tienen una carga semántica mayor. Entonces las van dibujando, si son animalitos, lo que fuera, lo que se pueda dibujar, lo van dibujando, lo van reproduciendo. Ahí, ¿qué se recomienda? Un trabajo con la letra de imprenta, mayúscula y minúscula, como ya había señalado. Entonces, es una manera de trabajar ya con la escritura, con la alfabetización. Entonces, está en la sala de 5 años, por supuesto que sería más específico para una sala de 5, pero si tengo un grupo que desde los 4 años ya veo que se interesa, entonces también ya puedo empezar, ¿no? Y extenderlo hasta la sala de 5, es decir, hacer más largo el trayecto
pero ya ir explorando esto, ¿no? De manera que en ese proceso que de extenso e interminable, en realidad tiene que ir marcándose etapas. Y bueno, dentro de esas etapas puedo tomar la sala de 4 y 5 años, por supuesto que con el acompañamiento de la oralidad, que se hace previamente, de acuerdo a cómo vieron ustedes, ¿no? En las clases anteriores, que la oralidad pesa significativamente para relacionar con la escritura, es decir, no se debe dejar a un lado como si fuese algo completamente divorciado, sino que están relacionados. Si bien la escritura no es el reflejo de la oralidad, porque son dos sistemas distintos, sí debo tomar en cuenta que eso que se ha pensado y que se ha dicho oralmente se puede escribir. Entonces hay una representación escrita desde un dispositivo que es creado por el hombre y que por supuesto demanda un aprendizaje, ¿no? Que tiene que ser hecho. Para algunos les lleva más tiempo, otros menos tiempo. Pensando en el tiempo de los niños, entonces se tiene que tomar fuertemente en la sala al menos estas etapas globales y las analíticas, si bien la sintética ya demanda el trabajo con la ortografía, no se lo va a hacer en la sala, obviamente, lo que no significa que vamos a escribir más. Y hay niños que ya visualizan eso, ¿no? Y les queda eso almacenado en la caja léxica. Entonces, el letterbox que decíamos, que ustedes han leído en el material que se les acercó. Entonces, hay una forma de trabajo que va a marcar ya aquí. Por eso me horrorizaba cuando veía la vez pasada un TikTok de una canción, ¿no? Que a su vez iba presentando las palabras y tenía palabras mal escritas. Silla con C, bolsillo con B corta y C. Sí, qué horror, porque los chicos toman y enseguida buscan, y si no están aprendiendo todavía a leer y escribir, en eso se fija. Entonces es después un error ortográfico, porque sabemos que van a dudar y hasta que no se les recalque, o a veces no va a salir la palabra, y bueno, cuando la tengan que escribir tal vez no van a escribir de esa manera. Entonces también hay mucho descuido con la cuestión ortográfica, es decir, se está notando en el país, no digo en todas las jurisdicciones, pero en muchas, este descuido, esta cuestión de, sí, esta cuestión de dejar una brecha grande, ¿no? Entre quienes tienen más posibilidades de ir aprendiendo y otros que no. Entonces, de alguna manera, el trabajo sostenido y explicitado, ¿no? Que es lo que sostiene el grupo DILE, va a, si se lo hace, va a dar sus frutos. Bien, entonces, una vez que llegamos a esta fase, que se concluye la fase global, ya se trabaja con lo analítico partiendo de las palabras claves, y luego también seguimos en lo analítico cuando empezamos a ver, por ejemplo, la cantidad de letras que tienen las palabras, la extensión de las palabras, si hay palabras más extensas, menos extensas, más largas, más cortas, ¿no? Que se pueden hacer un conteo de palabras, empezar a identificar vocales y consonantes, sobre todo las vocales, que son más conocidas, más acotadas, más puntuales. Entonces, esas palabras van a ser ya analizadas, ¿no? Tomadas de manera analítica, partiendo, por ejemplo, de cuáles comienzan con vocales, ¿no? Sabemos que no todas comienzan con vocales, porque la cuestión silábica, ¿no? Prevé que suele empezarse con la consonante y después con la vocal, pero hay palabras que comienzan con vocales. Entonces ahí podemos ubicar cuáles comienzan con vocales, subrayarlas, marcarlas, si tenemos el texto escrito en algún lugar visible,
ir marcándolas, por ahí una pizarra digital que ahora se usan, o un video, o un proyector que vaya marcando, ¿no?, las palabras que comienzan con la... Hablo de determinados contextos, y si no, está el papel en donde voy a ir marcando, y el niño va a ir viendo, se les puede marcar también ahí para que vean, no con un color a la vocal, pero sí subrayarla con algo para que se vea que está la vocal. De esa manera voy identificando y voy haciendo un análisis, ¿no? Las que tienen vocales, que pueden no necesariamente la A, cualquiera de las vocales, y las que no tienen, ¿no? Entonces hay una discriminación ahí, hay una identificación, y esa manera de identificar va a servir para avanzar después en hacer clasificaciones de palabras, o las más largas, contar la cantidad de letras que tienen, las más cortas, anotar las más cortas, hacer este registro de palabras, usar el alfabeto móvil, ¿no? Trabajar en grupos, en pequeños grupos, en las mesas, ¿no? Con el alfabeto móvil, armando palabras extraídas del texto que se presentó en un primer momento. Claro, armar sus nombres también, o los nombres de los personajes que han aparecido en el texto, en el cuento, ¿sí? Entonces estaríamos trabajando con este enfoque, ¿no? Con a partir de este enfoque, con la propuesta de textos prototípicos, ya en la faceta analítica. Lo analítico entonces aparte es algo que, como les dije, son clases puntuales, intensas, de trabajo intenso, no extensas en el tiempo, sino intenso en cuanto a lo que se va a hacer, está muy fijado en un centro, y sin un tiempo así, de decir, bueno, tengo que terminar mañana. No, si demanda más tiempo eso, se hace más tiempo, ¿no? El registro el análisis de las palabras, ¿no? Eso en función del contexto. No se tiene que trabajar, no tengo que terminar la otra semana, no, porque se va lentamente trabajando con los chicos. Si se han aburrido, por supuesto que ya no, porque si es muy reproductivo y ya se hace mecanicista, entonces no es adecuado. Se llega a un punto entonces en donde comenzaría la fase sintética, que ya trabajar las distintas unidades, como por ejemplo, si tengo una frase, colocar la palabra faltante; si tengo una palabra, colocar la unidad menor que está faltando, que sería la letra que está faltando para integrar la palabra. Esa sería la fase sintética ya, ¿no?, que se combina con la analítica. También ver, por ejemplo, en la fase sintética, lectura entre distractores, ver que algún elemento es distinto, ¿no? Qué sé yo, poner muchas palabras que se escriben de manera similar y distinguir cuál es la distinta, ¿no? Por ejemplo, cama, cala, casa, ¿no? Cata, y bueno, reproducir muchas veces la palabra central. No, por eso digo, ya en el primer ciclo sería lo sintético de manera más profunda, ¿no? Pero les estoy dando el ejemplo de cómo sigue el proyecto, hasta dónde alcanza la propuesta en primaria, y es trabajar ya con las unidades para distinguir incluso los signos de puntuación. Pero leer entre distractores, por ejemplo, es una forma que también lleva a distinguir la palabra y empezar a leer, ¿no? Y por supuesto que la distinción entre la lectura y la escritura está. Cuando se hace lectura, la escritura es otra instancia, no es algo que va al mismo tiempo ahí, ¿no? Es algo que va a requerir también de momentos especiales. Entonces, lo que se va a escribir, por supuesto que va a ser
en este caso, para el nivel inicial es recomendable trabajar con la palabra. No así, por ejemplo, la frase, que ya en primaria es completar la frase, es cambiar la frase, es poner esa frase, ir cambiando, por ejemplo, el personaje, poner el nombre de otro personaje, o en la lectura presentar un texto que sea similar, pero con palabras distintas y que los chicos las vayan reconociendo esas palabras distintas que no estaban en el texto anterior, en el texto inicial. Entonces, hay un trabajo de armado del texto, ¿no? Ahí está también la faceta constructiva, ¿no? Por eso no se trata también de algo, claro, desde la oralidad, por supuesto, no se trata también de algo que sí, la sintética desde la oralidad. Después le voy a dar la palabra a Paola para que indique. Ahora enseguida se corta la llamada, por eso más bien vamos a iniciar con la intervención de Paola. Sí, María Celeste. Sí, profe. Nada, quería acotar que lo que usted está hablando de la sintética, esto de distractores, sala de 5 se puede trabajar, yo creo. No, quizás mis compañeras tienen más experiencia que yo, pero por los pocos adornos que he realizado y presenciado muchas veces con mis hijos, la sala, por ejemplo, el otro día estuve, sala de 3, 4, múltiple, sí. Y una niña de 4, mi hijo es de 3. Una compañera de él, ella escribió en pizarrón el nombre de ella, el nombre de sus compañeros, ahorita de 4 ella. Sí. Entonces esta niña en sala de 5 tranquilamente se puede trabajar los distractores, poniéndole distintas palabritas y que ella identifique su nombre o el de sus compañeros, porque ella escribió su nombre y el de todos sus compañeros. Justo ese día eran poquitos, entonces a mí me tocó ir como mamá, que trabajaron el tema de la ensalada de fruta, trabajaron con ingredientes, fuimos a la verdulería a comprar los ingredientes, la fruta, después se realizó la ensalada de fruta. Bueno, pero esta niña de salita de 4, tranquilamente con ella o con un grupo con ella, tranquilamente se puede trabajar en la sintética. Claro, sí, depende sí. Del grupo, depende del contexto y la realidad de la sala, como usted estaba hablando hace un rato. Bien, y también ahora que, bueno, no sé si han estado ustedes cuando yo dije que van a hacer un proyecto en donde integren estas propuestas, ¿no? Lo más acertado de cada uno de lo que ustedes consideren más relevante, que integren a decisión de ustedes y que hagan un entramado de vamos a decir, de encuentros en la sala donde el niño trabaje, ¿no? Marcando el tiempo, los recursos y demás. También me interesaría que quienes trabajan en zonas bilingües o en zonas en donde está la realidad de más de una lengua, ¿no? Y por supuesto el Estado está planteando el trabajo con la diversidad lingüística. He conseguido un material, si bien no es de Argentina, es de Brasil, porque les decía la UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional, UNIPE, Universidad Pedagógica. Sí, sí, el trabajo integrador, si habitualmente trabajaban en grupo, nosotros les vamos a especificar todos esos detalles ahí. Yo desconozco si hacía en grupo o individualmente en los módulos, pero bueno, sí puede ser, pero en pequeños grupos, tampoco es que sean una multitud. En grupos acotados sí puede ser, como para disfrutar también esto de aportar, ¿no? Bien, esto de Natalia, me decías, trabajas pensando en vos. He conseguido en este material que conseguí de la UNIPE, ellos trabajan con Brasil, con pedagogas, con especialistas brasileñas, ¿no? Que también toman en cuenta la cuestión de la diversidad lingüística. Entonces, por ahí hay un material que voy a subir, que es de ahí, de este espacio formador, y que me parece que va a resultar sumamente interesante para que ustedes lo conozcan y puedan sacar algunos elementos de ahí, de trabajo, ¿no? Para integrar. Por supuesto que los lugares en donde tienen el acompañamiento de un maestro especial, ¿no? De lengua indígena, puede ser para articular con el maestro especial, ¿no? Y hacerlo partícipe para la elaboración también de propuestas de escritura con su propia lengua.
Entonces, trabajar el mantenimiento de las dos lenguas, que a mí me parece que es esencial, ¿no? Porque el valor de otra lengua y no quitarle al sujeto su identidad, porque es la identidad de su etnia, de su grupo, de su comunidad, entonces es relevante también ese trabajo en buena hora si se puede hacer, ¿no? Es algo que es recomendable, ¿no? Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, yo trabajo en una carrera que tiene que ver con lo intercultural y bilingüe, entonces me parece sumamente relevante que se propongan también eso. Natalia, si pudieras trabajar, incluyendo también el trabajo con la otra lengua, sería muy interesante, porque los chicos van a aprender, ¿no? Es su lengua materna, ¿no? Le acercamos la segunda lengua y que la segunda lengua también sea desde su propia lengua materna, ¿no? Que no haya solo una castellanización, ¿no? La tendencia de la castellanización es un paradigma homogeneizador previo a las leyes nuevas que tuvo el país, ¿no? Y que nunca ha sido una realidad que se cristalice en todas las jurisdicciones, ¿no? Hay en eso también muchas vacancias, ¿no? Que están todavía sin resolverse. Bien, está cercana ya a finalizar la llamada. Yo les voy a compartir material, le voy a dar la palabra a Paola y les voy a compartir un material que tengo para el fortalecimiento de este trabajo, con un pequeño ahí escrito. Yo ahora les voy a mostrar un video. Primero lo voy a hacer Pero se puede esperar un ratito si quieren conectar más compañeras y no tienen el link, ahí se los estoy pasando. Perfecto, sí, esperamos, yo lo voy buscando nada más. Bien. Bien, mientras tanto entonces rebobinamos y podemos decir que en Argentina la trayectoria de trabajo en alfabetización presentó propuestas que se dieron de alguna manera ligadas a lo tradicional por un buen tiempo, dividiéndose en las que estaban ligadas a lo global y otras ligadas a lo sintético, y así se fue dando hasta que surgió la escuela nueva en determinado momento con propuestas más orientadas al trabajo en un cuaderno, ¿no? A partir de lo cotidiano, a partir de lo que se podía recoger de la vida diaria. Bueno, eso fue en determinado momento en la historia. El gran cambio vino cuando en el año 81, por supuesto siempre de la jurisdicción que marca camino hacia el país, a veces no tan acertadamente, si bien vivimos en un país federal, pero muchas veces lo que se da en Capital Federal es lo que suele marcarse para el resto, ¿no? Como una tendencia muy centralista que se suele dar en el país. En el caso del 81, ¿qué pasó? Hubo una propuesta muy ligada a lo que es la psicopedagogía, una psicopedagogía que en ese momento estaba también acotada a los planes de estudio puestos por la dictadura, ¿no? Muy limitados en cuanto a explorar autores que después aparecieron en el país con fuerza, como por ejemplo Vygotsky. Entonces, en ese tiempo, en el año 81, es el momento en que se va a dar una modalidad de trabajo que se llama trabajo con las 13 letras.
¿no? Que demoró muchísimo el modo de alfabetizar, porque, por ejemplo, no se permitía que en la sala se trabaje con el nombre propio, ¿no? Es decir, es algo que no se consideraba adecuado, no se lo incluyó el nombre propio en la sala. Esto está en Berta Braslavsky, ¿no? Si ustedes van a los materiales de Berta Braslavsky, hay uno que recorre todo, ¿no? La historia de la alfabetización y presenta esta narración de lo que sucedió en el año 81, ¿no? Con disposiciones para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en ese momento me parece que todavía no estaba declarada ciudad autónoma, pero era el municipio de Buenos Aires que tenía su sistema educativo, ¿no? para las salas y también, por supuesto, para las escuelas. Y en las escuelas no se debía trabajar con las letras consideradas difíciles, entre comillas, ¿no? Que eran las letras que ofrecían dificultad por escribirse de dos maneras, por ejemplo, los fonemas serían, ¿no? Que tenían dos representaciones escritas, como la B y la B, ¿no? La S6Z, por ejemplo. No se recomendaba incluirlas, pero sí algunas 13 letras, ¿no? Que, por supuesto la Y sí, porque servía de enlace. Otras letras que no causaban dificultad, como la M, la N, la P, estoy dándoles el nombre, no estoy fonetizando. La P, la S, pero ahí estoy diciendo S, me parece que la S sí iba, no recuerdo bien, pero se contaba un total de 13 letras y solo con esas 13 letras se tenían que elaborar los textos. Eso requería, por supuesto, un trabajo muy ligado a palabras puntuales, ¿no? Palabras cortas, breves. Entonces estaba puesto el énfasis en trabajar solo con esas letras y eso se hacía luego de un largo periodo de aprestamiento, ¿no? Que pretendía el trabajo con la motricidad fina a través de palotes y grafismos que estaban destinados a que el niño dominara la motricidad fina, que de hecho sí es necesario, pero no de una manera en donde se lleve tanto tiempo, ¿no? A veces meses solo en eso. Entonces, recién en agosto se trabajaba en primer grado con las letras. Por supuesto que al ser tan acotado y tan pautado, eso sí daba frutos, por supuesto, muy reducidos. Sin explorar la creatividad ni tomar en cuenta, que el niño no va a estar todo el tiempo quieto ni atendiendo como se pretendía en aquellos momentos. Por supuesto que también luego derivó en que apareciera la propuesta psicogenética, que ya se iba al otro extremo, ¿no? El extremo de contar con todo el tiempo del mundo para que el niño explorara las hipótesis y hiciera, ¿no? El recorrido a través del acercamiento de los textos, de los materiales escritos, de la posibilidad de explorar, de escribir como quisiera, hasta que lograra tomar en cuenta él mismo cómo eran las escrituras, pasando por las distintas hipótesis, ¿no? La hipótesis de la cantidad, de la variedad, la hipótesis del nombre, la hipótesis de la cantidad, la hipótesis de la variedad. Bueno, no estoy dispuesta a desarrollar la estructura de la modalidad psicogenética, pero sí a hablarles así a grosso modo de qué se trataba, ¿no? Entonces, con todo el tiempo del mundo, debían explorar, ¿no? Por su cuenta, y eso también fue caótico, ¿no? En el año 84, ya en el año 83, en el año 84, comenzó, no necesariamente en el 83, porque ese año, acuérdense que en diciembre recién se hizo el cambio al gobierno democrático, ya en el año 84 comenzó, el trabajo con lo que se pretendía cambiar, andando el tiempo hasta los 90, y ya después, ya en el 2000, como les digo, empieza esta nueva propuesta, que es desde el enfoque equilibrado.
Yo tengo aquí entonces el videito, creo que ya están un grupo importante. Tengo el video para pasarles. Primero lo voy a abrir. Ahí está. Hola, buenas tardes, buenos días, en el horario que sea, visualicen este video. En esta clase vamos a realizar un panorama general con respecto a otro enfoque que se encuentra presente en nuestro país con respecto a la alfabetización. Este enfoque se denomina, en realidad tiene varios nombres posibles: enfoque integrado, enfoque integral, entre otros. El enfoque fue planteado por primera vez con estas características por Berta Braslavsky en el año 2009. ¿Qué era lo que señalaba entonces Berta Braslavsky? Que existían en otros países, principalmente países anglosajones, un gran debate entre lo que se entendía como formas tradicionales de alfabetizar y enfoques renovadores como, por ejemplo, el lenguaje integral, que es una corriente, un enfoque de origen norteamericano. Lo que ella relevaba es que este debate oscurecía la necesidad de tomar aspectos que se encontraban para la alfabetización, actividades, situaciones de enseñanza que se encontraban presentes en una línea y no en otra, y a la inversa. Por ejemplo, en lo que ella denomina la enseñanza tradicional, existe una forma de intervenir del docente que se conoce como enseñanza directa. Esto es indicar que esto es correcto y esto no es tan correcto. Esta forma de enseñanza directa se encuentra presente en algunos enfoques en nuestro país. Por otra parte, el lenguaje integral tiene otra forma de intervenir en la enseñanza, en la alfabetización, que no tiene ningún vínculo con la enseñanza directa. Esta forma de intervenir del lenguaje integral se conoce como enseñanza por inmersión. ¿Esto qué es? El niño que se encuentra en un proceso de alfabetización tiene contacto con muchos libros, con textos, con revistas, y se dialoga en torno a ellos, y a partir de esta inmersión en la cultura letrada, el niño, se entiende, irá aprendiendo, se irá alfabetizando. Es decir, en esta línea de corriente integral no existiría una intervención directa como sí en la enseñanza tradicional. Entonces, para Berta Braslavsky, es necesario en un proceso de alfabetización acercar al niño al mundo escrito, enseñarle la lengua escrita, combinando estas distintas formas de intervención docente. No sería suficiente con la enseñanza directa y no sería suficiente con la enseñanza por inmersión. Este enfoque equilibrado es retomado, trabajado por otras colegas en el país, Sara Melgar y Marta Zamero, quienes en el año 2004 realizan una serie de materiales
materiales que por eso quizás, dependiendo de la provincia en la cual se encuentren, tienen acceso y los conocen. Además de estos materiales, estas autoras tuvieron a cargo a partir del año 2014 la organización y la generación de materiales para el postítulo en alfabetización inicial del Instituto Nacional de Formación Docente. Allí, a lo largo de los distintos módulos, van desarrollando esta perspectiva, tomando aportes también de la conciencia fonológica, de los estudios psicolingüísticos, de la lingüística, de la sociolingüística, a lo largo de todo el trayecto. Finalmente, ¿qué es lo que proponen estas autoras y que iría en relación a lo que planteaba Berta Braslavsky? Por eso es que las leemos en el mismo enfoque. Ellas proponen que la enseñanza, la alfabetización, debe abordarse de tres maneras al mismo tiempo de forma integrada. Un abordaje global. En ese abordaje global lo que el maestro debería hacer sería leer en voz alta para los niños, ir comandando de alguna manera la comprensión que de ese texto tienen los niños mediante preguntas, focalizando algunas palabras, releyendo algunos fragmentos. En este primer momento de un abordaje global de la alfabetización, también presentan como mucha importancia el diálogo. El segundo abordaje de este enfoque integral es un abordaje analítico. Luego de que los niños conocen un texto, pueden ir estudiando, discriminando, conociendo, acercándose a distintas partes de ese texto. Es decir, pueden reconocer fragmentos, pueden reconocer palabras, pueden reconocer cómo ese texto está estructurado y pueden reconocer cómo están estructuradas las palabras, es decir, qué morfemas, qué fonemas integran cada una de esas unidades léxicas. El tercer abordaje que propone el enfoque integrado es un abordaje sintético. ¿Esto qué significa? Una vez que el niño conoce el texto, una vez que conoce las partes en que ese texto está constituido, ya sea a nivel de organización general como de cada una de esas pequeñas partes, las palabras, sus fonemas y sus grafemas, el niño está en condiciones de realizar una síntesis. Esa síntesis, ¿cómo la realiza? Puede ir desde actividades como el dictado hasta la elaboración de textos, ya sea por sí mismo, ya sea por dictado de maestro, ya sea con trabajo en grupo. Ay, ¿de dónde tengo que...? Aquí, tener la presentación. Bien, así de manera muy acotada se les explica, ¿no? Los pasos. Ahí hay algo que yo no había recalcado que tiene que ver con el trabajo develando el significado de las palabras desconocidas, ¿no? Es decir, el docente previamente tiene que advertir qué palabras serían aquellas que podrían causar dificultad para la comprensión, porque el niño tiene que trabajar desde la comprensión, es decir, le tenemos que acercar textos que puedan ser comprendidos, ¿no? Por eso si se trabaja con textos de la cultura letrada, ellas resaltan, por ejemplo, Sara Melgar y Marta Samero resaltan que se tiene que trabajar con los textos literarios, ¿no? Y toman, por ejemplo, bastante, ¿no? Hacen una conexión con la literatura infantil, principalmente con algunas especialistas como por ejemplo Teresa Colomer, ¿no? Que es una especialista que ha estado en Argentina, que ha elaborado materiales específicos para alfabetización inicial, y en ese caso acercan, ponen el énfasis en el trabajo con los textos literarios. Yo he estado en ocasión del postítulo como evaluadora en la provincia de Córdoba, más precisamente en la Escuela Normal Carbó,
¿no? Evaluando a docentes que habían hecho el postítulo, una instancia evaluadora, ¿no? Pues se hicieron en distintos lugares del país. Cuando trabajé en este postítulo, a Sara Melgar y Marta Samero, ¿no? Emil Cepote también digo, pero las que han sido específicamente de alfabetización, Emil se ha sido de la parte didáctica, de la parte pedagógica, Sara Melgar, ¿no? Que es una docente de larga trayectoria, con muchos libros publicados, y en la temática, ¿no? Y Marta Samero con Z, quienes son de la parte del nordeste, seguramente la van a ubicar porque trabaja en la zona del nordeste, no recuerdo bien específicamente en qué provincia, pero está en una provincia del nordeste. Sí, Marta Samero, sin L, Samero. En el caso, sí, así, Samero. En el caso puntual les decía de trabajo, en ocasión de haber evaluado, se presentaron propuestas para inicial, ¿no? Hubo colegas de nivel inicial que terminaron el postítulo y trabajaron con libros álbum, ¿no? Los libros álbum, que tienen poco texto y mucha imagen, son adecuados para trabajar en la sala. Recuerdo el trabajo con trucas, que en realidad no tiene nada de escrito, como una forma de iniciar, ¿no? Desde la oralidad, no solo leyendo imágenes. No sé si lo conocen a Trucas, es un texto que trabaja exclusivamente la imagen, no un libro álbum. Lo pueden buscar, sí, lo pueden buscar en la internet. Hay presentaciones hechas en YouTube, ¿no? De las imágenes y la voz del docente que va narrando lo que mira ahí, ¿no? Es una posibilidad de una primera exploración. Los libros álbumes son adecuados, pero sí también es necesario presentar por un lado las imágenes en un rotafolio, en algo que sea adecuado para que ellos visualicen, o también yo digo las pantallas, ¿por qué no incorporar también lo nuevo, ¿no? las nuevas tecnologías que pueden estar disponibles, y el trabajo con el texto. Por supuesto que el texto, si es un texto de la cultura letrada, tiene que develarse el significado, porque de hecho trabajan con una realidad, no son textos completamente abstractos. Recuerden que los niños están en una etapa en donde lo abstracto les va a ser complicado. De alguna manera hacerlos ver que eso tiene su correspondencia y se puede decir de otra manera, ¿no? Es decir, incluso en los textos lo que hay son las elipsis. Entonces hay que develar las elipsis, hay que hacerlos entender de qué se trata lo que está diciendo, ¿no? El lenguaje figurado también, explorarlo. Lo que nosotros creemos que se entiende puede no entenderse. Entonces, trabajar con algo que tenga sentido, es decir, aquello que sea significativo en el verdadero sentido del término, ¿no? Y luego recién pasar, por eso tiene que haber mucha conversación de trabajo. Lo que aquí el especialista decía, el diálogo, bueno, es la conversación de trabajo. Es ida y vuelta con el niño, ese diálogo que es enriquecedor también, porque ellos por supuesto que van a dar su punto de vista y nos van a sorprender por ahí con sus interpretaciones. Nosotros podemos estar pensando, bueno, son textos infantiles, por lo tanto el niño le va a encontrar su sentido. Pero bueno, por ahí no es de época, por ahí hay muchas palabras que han quedado en desuso, o que tal vez en otros tiempos estaban más presentes porque había un mayor trabajo con la lectura en los hogares, tal vez, bueno, eso ya no es una práctica muy asidua. Entonces también eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Si bien son textos literarios, pero no son para esta época. Entonces, por eso la necesidad de sí ver cuál es el cotidiano, quiénes son los sujetos y qué es lo que les voy a acercar. Entonces, a partir de ahí, ya entrar en la etapa analítica. Y aquí, como habrán escuchado, cuando se habla de lo sintético, se habla del trabajo, como yo les decía, el completamiento, ¿no?
y el completamiento de palabras, y ahí creo que María Celeste había dicho, sí se puede llegar por ahí en algunas instancias, si se viene trabajando, por supuesto, no así de golpe y porrazo, sino si se viene trabajando, presentar a los niños la posibilidad de la escritura de completamiento, ya sea una palabra faltante o una unidad, en este caso de grafema, no faltante, una letra faltante. Entonces, trabajar con la etapa sintética, por supuesto que ahí no harían escritura de textos, que sí lo hacen, los niños pueden construir a partir de lo que le pueden dictar al docente, y el docente puede presentar el escrito, ¿no? Para que sea visible y para que ellos se puedan apropiar, pueden también trabajar con el formato libro, ¿no? Haciéndoles ver, por supuesto que esa es la idea, que desde el inicio, si hablamos de textos de uso social, los niños sepan de dónde salen, no salen de la nada, no es un texto desprendido, porque eso también es lo que tiene la primaria, y no solo la primaria, tiene la secundaria, tiene la universidad, esto de los fragmentarios, de no saber de dónde salen y cuál es el contexto en el cual se ha construido ese texto. Entonces también un poco hacerles conocer, bueno, este texto surge de María Elena Walsh, que es una señora, mostrarles, ¿no?, quién ha sido, mostrarles que ha tenido su repercusión, incluso que pueden dialogar con los padres, porque sus padres seguramente en la escuela han escuchado estas canciones, si tomamos un clásico, ¿no? Sí, ahí Paola está acercando por escrito, ¿no?, en el chat las propuestas. Son clásicos que sus padres, sus abuelos, ¿no?, sus abuelas han estado escuchando en la escuela. Entonces, de alguna manera han marcado épocas, y eso puede ser también una posibilidad de integración de las familias, ¿no? Entonces, si bien hay miradas, sí, Gisela, es así, hay miradas que critican esto, ¿no? Porque siempre sabemos que en la ciencia hay posiciones, ¿no?, que no siempre coinciden. Y como les decía, en esta tesis de posgrado, esta tesis doctoral, hace una crítica también de la mirada de las prácticas del lenguaje, porque se centran mucho en textos de la cultura letrada y dejan al margen, por ejemplo, textos de tradición oral u otros formatos textuales que no son de la cultura letrada. Bueno, también hay que rescatar que la cultura letrada ha marcado épocas, y no podemos dejar a un lado esa formación que es enriquecedora. Por supuesto que haciendo una selección no sean textos demasiado extensos, que si son extensos recortarlos, ¿no? Está también la posibilidad, por supuesto, que se les quite el sentido, no quitarles completamente el sentido, y buscar que esos textos tengan también una posibilidad de trabajo posterior, en donde las palabras no sean seleccionadas de acuerdo con su carga léxica, ¿no? Entonces, se puede llegar a partir del primer momento en donde les presento el formato libro, cómo tiene una tapa, en donde se presenta el título, bueno, todo eso que luego el niño lo puede retomar y hacer con su docente, ¿no? O con el equipo docente, porque se puede integrar el trabajo en la misma, hacer un proyecto que sea de distintas divisiones, no necesariamente de una división, y que aquí hay un caso concreto, que es el Jardín de Infantes, donde está Paola, lo ha trabajado, que han ido hasta la Feria del Libro llevando la producción. Pero el niño termina siendo altamente significativo, ¿no? Porque es una posibilidad de estar en contacto con los adultos, y también con ese contexto que es una feria, ¿no?, que es algo que no se tiene que descartar. Sabemos que se ha puesto en crisis, ¿no?, la lectura, no porque resulte, bueno, inaccesible, porque se está hablando, bueno, de entrega de libros, ¿no? En ese punto yo no coincido completamente con las miradas disidentes. No sé la realidad de la provincia de Buenos Aires, no la conozco completamente, ¿no? Tal vez
estas situaciones de fracaso escolar no estén tampoco muy ligadas a lo que se cree, ¿no? Se cree que puede ser la forma de trabajar desde las prácticas del lenguaje, que es una manera, como les decía, que no focaliza en concreto nada, ¿no? Porque al hablar de prácticas del lenguaje engloba mucho y se escapan algunas cuestiones concretas, ¿no? Rechazando, qué sé yo, el trabajo con la gramática, para poner el caso. Por eso vienen las miradas críticas principalmente desde la conciencia fonológica y desde la propuesta DALE, ¿no? Es decir, por el derecho a la ay, no me acuerdo bien las siglas, pero tienen que ver con leer y escribir, ¿no? Por eso DALE, leer y escribir. Por el derecho a alcanzar, creo que es la lectura y la escritura. Entonces ahí, por ejemplo, dicen, bueno, no se vayan tan al texto, ¿no? Elevado, vayamos a las palabras. Bueno, desde el método basado en el enfoque equilibrado, vemos que es ir a las palabras, ¿no? Entonces, de pronto yo decía, bueno, es una crítica a la propuesta de Sara Melgar cuando escuchaba las críticas, y no, desconocía esta realidad, como les digo, que es la psicogenética. Entonces están conviviendo en la Argentina distintas propuestas, en las distintas jurisdicciones. Desde este lugar, bueno, no desconocemos, yo no me caso con ninguna propuesta, y ustedes dirán, bueno, usted está cómoda porque no está en ninguna sala. Bueno, pero podemos integrar y tomar lo más significativo de cada una, y poder también trabajar desde el cotidiano escolar con una propuesta que demande ese contexto. Por eso le decía a Natalia, integrar también lo que está brindando aquellos que trabajan, lo que están brindando aquellos que trabajan en contexto de bilingüismo. Entonces, ese es el cierre que quiero hacerles. Les vamos a pedir una propuesta que sea hecha no desde este lugar, desde este otro, sino tratando de integrar lo más significativo de cada una, ¿sí? Está también el camino abierto para que ustedes claro, por supuesto, lo que cada uno nos proporciona. También integrar, por supuesto, la posibilidad, nosotros le hemos dado algunos videos puntuales, y ahí si ustedes ingresan al reservorio, sería, ¿no?, que tiene, por ejemplo, a partir de los videos ministeriales, pueden desglosar y se van a encontrar con muchos otros videos, ¿no?, dentro de lo que es lo nuevo que está presentando el ministerio, ¿no?, que ha abierto la posibilidad también a lo que hace la conciencia fonológica. Entonces, esto que significa un crecimiento también, ¿no? Mirar lo que se ha hecho, por supuesto que no es tirar por la borda todo, que es lo que habitualmente hace toda propuesta innovadora, que es buscar tirar por la borda todo, lo de antes no me sirve, bueno, me quedo solamente con lo actual. Bueno, tampoco da eso, hay que rescatar las formas que han sido exitosas en otro momento, y también, por supuesto, colocarnos donde estamos viviendo. Es un mundo marcado por una nueva globalización. Las globalizaciones han existido en distintos momentos del mundo, pero son asuntos no menores, ¿no? A la última está marcando terriblemente. Ayer escuchaba que Elon Musk está por crear un chip, ¿no?, para implantar a aquellos que tienen dificultades y que permitirían un mayor alcance de posibilidades, ¿no?, en su vida cotidiana. Pero no sé, esas cuestiones ya de implantes tecnológicos, ¿no?, en lo humano, no sé, está tendiendo a que se creen cyborgs, ¿no?, androides, esas búsquedas que con dinero y con las nuevas tecnologías, bueno, tal vez en un futuro muy lejano, donde nosotros ya no estén estas nuevas propuestas. Pensar que vivimos en un contexto de globalización fuertemente marcado por las nuevas tecnologías, atraerlas a nuestro favor, sin olvidar que los contextos son de mucha desigualdad, ¿no? La desigualdad está presente, tenemos que acercar las brechas, que no haya
brechas tan marcadas, ¿no? Entre quienes tienen amplias posibilidades y quienes no las tienen. Por supuesto que ustedes dirán, la tarea es titánica, la tarea es muy difícil. El cruce de los niños en canoa, y cómo están buscando, ¿no?, alcanzar una formación que tal vez su estado no les da, y que están acercándose a un país limítrofe. Bueno, esas realidades son las que se viven, no las desconozco. No quisiera que ustedes concluyan el seminario diciendo, bueno, en realidad nos han brindado elementos que están muy alejados de nuestra realidad. Por eso la apertura que ustedes puedan construir desde su propia experiencia, desde su propia realidad y usando estas herramientas. Así que, bueno, ese es el mensaje, ya con miras a que ustedes cumplan con, bueno, por un lado la presentación, por otro lado el foro de discusión y el trabajo que ya están en el aula solicitados, y ahora sería la propuesta alfabetizadora para algunas de las salas, integrando los materiales de lectura, los videos y por supuesto estas propuestas, ¿no?, que les hemos acercado en este corto tiempo que hemos tenido, ¿no? Disculpen cualquier cuestión improlija, eso ha sido también por la falta de trabajo previo en un contexto como así que hacía tiempo que yo había dejado ya la virtualidad. Sí, se van a extender los plazos para que puedan llegar todos, ¿sí? Si alguien quiere tomar la palabra, les dejo la posibilidad ahora, y ya despidiéndonos para que ustedes hagan sus actividades. Ahí está Magalí. Sí. Sí, profe, perdón, no sé si dijo claramente al principio de la clase, yo me conecté más tarde, ¿cuál es la consigna específica del trabajo final? Sí, nosotros vamos a subirla sin falta el lunes. Bueno, sabemos que ustedes este fin de semana van a descansar. El sin falta el lunes le vamos a especificar bien puntualmente de qué se trata. Ahí vamos a poner también, bueno, el tiempo ya saben que es hasta el 18 a las 12 de la noche, ¿sí? Como sucede con las aulas, siempre acotando ese cierre. Le vamos a indicar bueno, algunas precisiones que van a ser necesarias. Por supuesto, lo que demanda la escritura académica, por ejemplo, poner la bibliografía, bueno, hacer un formato de portada, de partes, ¿no?, ponerle un título, proyecto, hacer una buena fundamentación, y en la fundamentación, por ejemplo, explicar qué es lo que se ha tomado y por qué, ¿no? Algo que, por supuesto, sea construido desde ustedes, ¿no? Ahí con algunas indicaciones de escritura académica que van a ser necesarias por ahí fortalecer. Por supuesto que no crean que es totalmente difícil. Lo más interesante es que pueda aparecer la propia voz, que ustedes sean autores de su propia palabra, que no se alejen de eso. Lo de grupo. Si es en grupo, mínimo, por supuesto, el mínimo 2, no se puede hablar de un grupo de 1, ¿no? 2 y 4, ¿sí? El lunes, por supuesto, el lunes sin falta. No les digo hoy, porque hoy yo tengo hasta la noche con reuniones y otras cuestiones también de cierre en todas partes. Así que hoy no es imposible para mí. Mañana, por supuesto, que es un día familiar que se necesita para lavar la ropa. Y el lunes, por supuesto, que nos vamos a juntar con Paola, de acuerdo con el tiempo que ella me diga, ya nos juntaremos. Si falta lunes, y esa misma noche ya vamos a juntarnos para ir completando en la computadora. No obstante, yo les voy a hacer un borrador para estar subiéndoles cuando consensúe con mi par. Así que, de hecho, ya van a tener muy pronto, bueno, si no hay otra alternativa, puede ser de 5, sí. Sí, de hecho, lo importante es que cada uno aporte, que hagan un drive, y que ahí en ese drive puedan ir escribiendo el proyecto. Esa es una buena herramienta, ¿no?, que la pueden utilizar.
de manera que ustedes ahí vayan puliendo lo que van poniendo en grupo, ¿sí? Me parece que puede ser hasta 5, ¿no? No hay problema. Creo que ustedes habían llegado a ser 35. Como les digo, voy a apuntar a que se integren las distintas propuestas, que haya también lo de la propia experiencia, ¿no? Y que aprovechen, acuérdense que tienen el libro de Stapich, que tienen el libro de la otra autora, y también tienen los videos, ¿no? Es decir, pueden trabajar o con texto narrativo, con texto, por ejemplo, el texto de tipo expositivo, también se puede tomar, ¿por qué no?, una nota de enciclopedia sobre algún animal, ¿no? A los chicos les interesan muchísimo los animales. Sí, un tiempo más van a tener. El trabajo es un proyecto para la sala, para algunas de las salas, para pensar en puntualmente, ¿no?, enlazando clases que tiendan a la alfabetización, ¿no?, y que tengan una extensión en el tiempo. Por supuesto, por eso hablamos de proyectos, es decir, una serie de clases que se van a ir colocando, por supuesto con la secuencia que ustedes usan en la sala, ¿no? No tan desagregado por el tiempo que estamos teniendo, ¿no? No es mucho el tiempo, por lo tanto no vamos a pedir que se desagregue tanto en cuanto a las clases en sí, pero sí que ustedes en la fundamentación puedan tener en claro qué es lo que quieren lograr y qué integran de este marco teórico que se les presenta, ¿sí? Y por supuesto también la selección del material que van a usar, qué materiales les parecen más significativos, hacer también una buena selección del material, los recursos, pensar en qué recursos van a tomar en cuenta, no solo los recursos materiales, sino también los humanos, en el caso, por ejemplo, de los que tienen la posibilidad de los docentes integradores, ¿no? Aquellos que tengan contextos en donde se han presentado situaciones de diversidad funcional, también pueden presentar como recursos, ¿no?, e integrarlos, ¿no? Por supuesto, no nos basamos en la homogeneización, todas las propuestas no van a ser iguales. También hay que pensar en la diversidad, ¿no?, en que ya estamos pensando en aulas heterogéneas, que esa es la realidad, por lo tanto no tenemos que olvidar eso. Tiene que ser algo creativo principalmente, ¿no? Algo que integre, ¿no?, y que sea crítico, también haga una mirada crítica a todas estas propuestas, ¿sí? Bien, que tengan un muy buen fin de semana. Profe, una preguntita más. Perdón, de consulta, ¿no? Esta posibilidad de consulta para que ustedes puedan hacer. Sí, alguien quería preguntar. Sí, yo otra vez. No, eso justamente, si nosotros tenemos alguna duda con respecto al trabajo, preguntamos directamente en el foro. Directamente en el foro de consultas, ¿sí? Perfecto. Esa es una posibilidad. Hasta ahora... Ahora lo vamos a atender bien porque, bueno, vamos a ir apuntalando este trabajo. Yo he estado leyendo ayer a la tarde sus participaciones y no les he contestado, pero ya les voy a hacer una respuesta, una devolución de lo que han ido escribiendo en los distintos foros, ¿no? Bueno, principalmente en el foro de discusión y de debate. También, por otro lado, hay un trabajito que se les puso, y eso vamos a darles el resultado, por supuesto que antes del 18. Bueno, ahora sí que tengan un muy buen fin de semana. Disculpen nuevamente estas dificultades que ha habido en la cursada, y que espero que les haya sido útil, ¿no?, para sus trabajos. Bien. Nos encontramos entonces en la virtualidad por las consultas que puedan hacer.